Bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo una cripto pero no tengo un euro. Hoy está con nosotros Carlos Ruiz, el cual tiene un amplio bagaje en finanzas, en el sector cripto y en el emprendimiento. Muchísimas gracias, Carlos, por unirte. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, Noelia. Es un placer estar contigo. He visto que resides en Dubái actualmente o estoy equivocada. Bueno, soy del mundo, porque la verdad es que soy español, pero he vivido en Viajas Dubái, mucho, ¿no? sí, he estado en Asia, ahora estoy en España unos meses, entonces voy viajando. Qué bueno. ¿Tienes pensado quedarte aquí en España o vas a viajar La próximamente? verdad es una pregunta que es difícil de responder, porque hay cosas que me gustaría mucho, que me atan mucho a España y hay otras que no me atan tanto, así que será una decisión que tomaré seguramente al final de 2025. ¿Se puede decir algo que te ate y algo que no te ate? Sí, claro, me ata a mi familia, a mis amigos. Soy una persona que le encanta estar con la gente que quiere y que Bueno. me rechace estar en España, pues la clase política. Bueno, ahora la verdad es que está muy complicado. Veremos a ver en los próximos años, pero es un tema súper delicado. Sí, sí, sobre todo el tema de que no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hacen. Entonces, al final, cuando tú no estás de acuerdo con algo, o lo acatas o decides irte. Entonces, en esa tesitura estamos un poco. Sí, sobre todo con el tema de impuestos en cripto, voy a hablar en este caso que está más relacionado al podcast. Dubái, por ejemplo, pues tiene el 0%. Podrían hacer algo parecido aquí en España, aunque no sea el cero, pues un 5, un 10, pero es que ya nos vamos al 20%, andamos por ahí, así que bueno, es en ese aspecto lo podrían mejorar un poco. Claro, incluso fíjate, ¿no? Yo creo que soy partidario de que si tú pagas impuestos y ya que tenemos la tecnología blockchain, que es algo inmutable, transparente, oye, perfecto, yo te pago 50 euros de cada 100, pero tú dime dónde va. Entonces También, yo eso es, eso es. felizmente te digo, vale, 50 euros los ha distribuido genial, pues contento. Sí, que quizás de si ese 20% vamos a poner, que luego depende, pero nosotros fuéramos conscientes de hacia dónde va exactamente ese dinero, pues oye, seguramente yo estaría más tranquila. Pero claro, al desconocer hacia dónde va es como estoy pagando y a saber qué están haciendo con él. Eso es cierto, eso es cierto. Total. Carlos, cuéntanos un poco de ti. He visto que estabas licenciado en empresariales. Bueno, mira, te cuento un poco mi historia muy Cuéntame. resumidamente. Yo comencé a estudiar empresariales, de hecho terminé la carrera y cuando yo terminé, pues bueno, venía la crisis financiera de 2008. Yo me recorrí, recuerdo donde yo vivía, que era Albacete, en España. ¿Mm? Recuerdo recorrerme los polígonos andando, entregando currículums y claro, pues en ese momento nadie te quería. O sea, recién graduado, sin experiencia, era un estorbo. Entonces eso me empujó literalmente a emprender. Me olvidé de todo lo que había aprendido un poco de la parte más contable y empresarial y emprendí. O sea, me ofrecieron la oportunidad de empezar a comercializar productos. Dije, pues ya está. O sea, yo ya tenía claro que no quería seguir estudiando, así que decidí emprender. Eso me llevó a viajar por diferentes países. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, en México, en Colombia. La verdad me gustó mucho, pero bueno, después de una experiencia muy bonita, vino la amarga crudeza del emprendimiento, que fue que me tuve que venir arruinado a casa otra vez y empezar. Y ahí sí que tuve la oportunidad pues, de volver a trabajar en banca. Me cogieron en un programa de talento, entonces eran como 2000 y pico personas y nos quedamos 30 y empecé a trabajar en banca. Entonces, pero ya conociendo, por suerte había conocido ya cripto un poquito. Me estafaron varias veces en cripto con el tema del alquiler de minería. Pero a mí ya me gustaba, es decir, yo ya sabía lo que era invertir, ya sabía lo que era cripto y me empezó a llamar mucho la atención y mucho más conforme yo fui viviendo los diferentes ciclos, ¿no? Yo conocí Bitcoin en finales de 2016 y claro, pues ya me llamó mucho la En atención cómo se... pleno, en pleno bull run, bueno, antes de empezar, justo. Claro, exactamente. O sea, a mí me llamó mucho la atención cómo se movía, lo volátil que era. Y como yo también he sido siempre un poco antisistema, pues el hecho de que fuese Bitcoin, eso que era como una tecnología nueva, yo no entendía nada. Yo sabía que era Bitcoin y otra rara, que era Ethereum por aquel entonces. Pero no entendía nada. Entonces solo veía el precio y el precio fue lo que me atrajo, pero en realidad luego me quedé por la tecnología. O sea, me gustó mucho lo que era el sector, todo lo que se está desarrollando y todo lo que pretendía hacer Bitcoin en el mundo. ¿Quién pillara ahora mismo Bitcoin en 2016? Yo por Ya, aquel entonces no lo conocía, la verdad. En yo tengo una 2016 no tenía anécdota ni idea. graciosa, que es que compramos Bitcoin en 400 euros. Madre mía.
Y bueno, pero fíjate, compramos en 400 y vendimos en 500 pensando que habíamos hecho un negocio grande. O sea, tú imagínate, ¿no? Oye, Y pero beneficio que os llevasteis. sí, en ese momento nosotros estábamos contentos. Lo hice con mi mejor amigo Claro. y estábamos súper felices, pero claro, no teníamos ni idea del potencial que iba a tener y de hasta dónde ha llegado. Bueno, yo hace poco me tocó un airdrop, lo vendí y desde que lo he vendido hace 2 semanas o así se ha hecho un por tres. O sea que imagínate. Si es que a veces es muy complicado saber hasta qué punto exacto va a llegar una cripto. Yo siempre digo, mientras hayas obtenido beneficio, date por satisfecho. Es muy complicado vender en el pico exacto y comprar justo en el suelo. Así que enhorabuena por haber conocido Bitcoin en 2016. Luego seguramente vendisteis en 500, pero estoy segura de que hicisteis luego buenas compras. Eso sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero también estoy de acuerdo en que al final el mercado es tan grande que el hecho de que tengas o entres en una estrategia, eso te mata. Si no Mm, tienes una estrategia, vas a estar muerto siempre. Entonces es sí, sí, importante lo que tú dices, el tomar beneficios, el aprender a hacer eso. totalmente. Aquí en este mercado, si no tomas beneficios, se te van a llevar por delante pues las caídas. Hemos visto en el bear market pues un 90-95% y hubo muchísima gente que me comentaban que llevaban beneficios muy fuertes y claro, por el tema de no vender, o se quedaron en break-even porque tuvieron realizar unas compras muy, muy, muy buenas o Ujú. enseguida entraron en pérdidas. Así que yo siempre digo, si tienes beneficios, date por satisfecho porque es muy fácil perder dinero. ¿Has comentado algo de estafas? ¿En qué tipo de estafa caíste? Mira, nosotros, una se llama Arbit Club, era una empresa que tú le entregabas Bitcoin. De hecho, ahí fue una de las dos compras que nosotros hicimos de Bitcoin, creo que estaba por aquel entonces, eso, estaba un poquito más alto de 400, pero por ahí $600. Y nos estafaron dos Bitcoin, varios Ethereum, porque tú pagabas con Bitcoin y Ethereum y diariamente te entregaban lo que sería el rendimiento de la minería. Tú estabas alquilando supuestamente una máquina de minería y te iban pagando individual, o sea, te iban pagando diariamente pues fracciones de Bitcoin. Vale. Entonces a los 2 meses dejaron de pagarnos o a los 3 meses dejaron de pagarnos y ahí se quedó la cosa. Uy, qué faena. Yo compré, me acuerdo, un bot. No estaba relacionado con minería ni nada, pero sí que compré un bot que me prometía, pues, claro, yo ingenuo de mí no tenía ni idea de lo que era cripto en ese momento. O sea, en ese momento estaba con Forex y el bot era de Forex. Y claro, yo dije, bueno, pues lo compro, me automatizo todo y ya está. Simplemente tengo que recibir dinero y ingresarlo a mi cuenta. Y ese bot me duró 2 semanas. O sea, las 2 primeras semanas sí que generó algo y a la tercera o a la cuarta se fue a cero. Me quedé como, madre mía, ya he caído en la primera estafa. Era un bot de trading, entiendo. Claro, sí, sí, un bot de trading. Estaba en MetaTrader 4 y ahí pues te iba generando esas supuestas ganancias que a mí me duraron nada. O sea, a las 2 semanas ya se me quemó el bot. Y de ahí que le tenga tanta manía a los bots. Es difícil porque además en los bots, como están programados en base a una estrategia y el mercado es tan cambiante, funciona lo que tú dices, te puede funcionar un par de semanas, pero luego mantenerlo en el tiempo. Personalmente tampoco soy partidario de mantenerlo en el tiempo una estrategia porque es como difícil de sostener con un bot. Totalmente. Nada, nada. O sea, he probado muchos, pero ya solo por probar. Y ninguno me ha funcionado más allá de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Así que ya cada vez que me preguntan yo digo, bot, fuera. A no ser que esté muy activo o seas tú la persona que lo crea, nada. Incluso probé el de Binance, que sacó, no sé cuándo lo sacó, hace 2 años creo, 3. Y claro, al principio también funcionaba, iba bien, pero luego igualmente pues nada. Y ahí ya dije, hasta luego. Me deshice Hay por gente completo. que es muy buena programando y tiene algunos Sí, bots sí, y se les da muy bien. Pero lo que yo no veo, no me termina de convencer es eso, una vez que tienes el bot, ¿cuánto tiempo está funcionando en base a esa estrategia? ¿O es algo que se adapta al mercado, cosa que es complicado, o es difícil que se mantenga en el tiempo funcionando si no lo actualizas? claro. O sea, el problema que he encontrado es ese, que como máximo 2, 3 meses y enseguida se quema, o sea, se va a cero.
Supongo que habrá que estar ahí pendientes, no tengo ni idea, la Actualizaciones, verdad. sobre todo, la configuración que le pongan. Hay uno, por ejemplo, que conozco que funciona en base al volumen y claro, como el volumen es cambiante, pues sí que es un poco más fiable. Vale. Pero lo habitual, si es una estrategia de cuando baja tanto compras, lo normal es que te quemen. O sea, los típicos bots que promedian y hacen un DCA, si te Seguro. apalancas, estás muerto. Ah, Sí, es ridículo. seguro si te pilla una caída de estas de un 30 o un 40% Claro, en típica cualquier altcoin. liquidación, te estás fuera. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo porque muchísima gente utiliza apalancamiento y ahí se producen muchísimas liquidaciones. Eso es verdad. Ujú. También he visto, Carlos, a ver esto cómo lo presento, porque claro, si ser emprendedor ya de por sí es muy complicado, es como ser madre o ser padre. Los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Ser emprendedor, desde mi punto de vista, tampoco. ¿Cómo No. se consigue ser entrenador de emprendedores? Bueno, mira, esto tiene más que ver con la parte de mentalidad que con la ¿Ok? parte o con la parte de mi experiencia, de todos los errores que yo he cometido, de haberme quedado en cero en un negocio, qué cosas yo hice que podría haber mejorado y sobre todo cómo actúas a nivel mental, porque yo tengo que ser sincero, cuando yo fracaso como emprendedor, eso no te deja bien. Es decir, ya no es que hayas fracasado como emprendedor, es que tú mentalmente sientes que eres un perdedor. Entonces, ¿cómo tú gestionas eso a nivel emocional para no venirte abajo? Y es difícil porque todo el mundo decimos, bueno, no pasa nada, si sale mal, no pasa nada. Pero hay que Ya, vivirlo. pero hay que vivirlo exactamente. Es difícil estar en otro país. Yo me encontraba en Colombia, literalmente no tenía ni dinero ni para el billete de vuelta. O sea, lo difícil que es tener que llegar a un punto donde decir, bueno, ¿y Sí. cómo vuelvo a casa? Entonces, todo eso al final es un proceso que gracias a poder vivirlo, pues al final tienes la capacidad, ¿no?, de poder enseñárselo a otros. Entonces, ese tipo de conferencias normalmente estaban enfocadas a enseñar en mi experiencia a otras personas que estaban emprendiendo, el cómo enfocarlo, el cómo tener una mentalidad, el qué cosas deberían de tener en cuenta al emprender. Y la verdad fue una experiencia muy buena. Es verdad que llevo tiempo sin hacer ese tipo de conferencias, pero aprendía yo tanto más como lo que enseñaba. Yo siempre digo que cuando, o sea, el que es educador o el que tenemos una vocación educadora, es continuamente estar aprendiendo porque el hecho de enseñar te hace aprender a ti también mucho. Eso es totalmente cierto. O sea, que entiendo que está más enfocado a la parte psicológica, ¿puede ser? Ujú. Sí, sí, sí. Claro. Y claro, te iba a decir, ¿me podrías dar a mí y a la gente que nos está viendo 3 tips sobre mentalidad? Bueno, pues a ver, esto es muy personal. Siempre digo que cada persona tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero en mi caso, a lo que yo me ha servido es, número uno, el no tomarme las cosas a personal. Es decir, oye, las cosas pasan y no es contra ti, suceden. Lo segundo es tener la capacidad de no juzgar el suceso, como, bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? El no tomártelo como personal, pero más que el no tomártelo como personal sería como el apoyarte siempre en las personas que te quieren, tener la capacidad, ¿no?, de poder estar rodeado de personas, identificar esas personas que te sirven. Y tercero, el llevar un diario, es decir, un diario de tanto tus emociones como de tus tareas, es decir, tus rutinas. Porque al final, si tú no lo puedes medir, es difícil que lo puedas mejorar. Pues Qué eso me buenos ayudó consejos. mucho. Sí, sí, buenísimos consejos. Sobre todo el primero yo me lo tendría que aplicar. Intento aplicármelo más, pero al principio, por ejemplo, cuando invertía en cripto, que perdí bastante dinero por errores que ahora mismo pues los veo y digo, Noelia, ¿dónde tenías la cabeza? Me lo tomaba personal, como que el mercado, y ya no solo el mercado, sino los demás que ni sabían de mi existencia, tenían algo en contra de mí. Y es muy importante saber diferenciar entre estas cosas. No sé cómo explicarlo muy bien, seguro que tú lo puedes explicar muchísimo mejor, Carlos, pero por ejemplo en las inversiones invertimos a veces en un activo que no va en el camino en que nosotros esperamos y pensamos que esa criptomoneda o ese proyecto tiene algo en contra nuestra. O que ha leído que nosotros hemos invertido pues $1000 y de repente comienza a bajar.
Y a mí me pasaba al principio que yo decía, es que el mercado lo está haciendo aposta, es entrar yo y comenzar a caer. Y me lo tomaba fatal, hasta que ya entendí de que no, o sea, simplemente el mercado a mí no me conoce, te muestra la información de forma completamente objetiva y soy yo la que lo está tomando de forma subjetiva. Ese consejo me ha gustado mucho. Sí, mira, hay una cosa que justo te la decía al principio y es que el mercado es un océano. Yo le pongo el ejemplo mucho a los clientes cuando tengo alguna consultoría, le digo, el mercado es un océano. O sea, Totalmente. Sí, sí. tú vas al océano y si no tienes un plan, estás muerto. Porque el océano es tan grande que si tú quieres pescar, claro, hay miles de peces, pero querer pescar con las manos es difícil porque te vas a cansar y te vas a agotar. Entonces, cuando entramos al mercado, tú tienes que tener en cuenta ciertas variables y tener tu estrategia para un mercado alcista, para un mercado bajista, pero al final, al fin y al cabo, una estrategia. Y bueno, la estrategia se puede mejorar si tienes el tercer consejo, que es tener un diario e ir midiendo. Pero si no tienes un diario, no tienes una estrategia, claro, al final lo que tú dices es que compro y baja. Y como está bajando, vendo o Claro. aguanto. Bueno, lo dejo ahí y ya subirá, ¿no? Ya es como, bueno, ya subirá si esto sube todo. Claro, no, o sea, hay veces que puede ser porque el proyecto simplemente tiene un fundamental que sube, pero otras veces no va a pasar. Entonces, ¿cuándo diferencias si va a pasar una recuperación o no? Entonces, para eso necesitas el análisis previo de tanto del mercado como del fundamental del proyecto, como un poco del contexto. Sí, en muchas ocasiones yo lo he visto. La gente en general entra pues sin saber muy bien dónde invierte su dinero. O porque piensa que es un buen punto de compra, se lo ha recomendado un amigo, un familiar, lo ha visto en redes sociales, que en redes sociales se da información muy buena, pero claro, no sabes qué tipo de estrategia está llevando esa persona que está invirtiendo en ese token. Esa persona simplemente te suelta la información de que puede ser un buen proyecto y luego ya pues cada uno tiene que formarse y tener su propia estrategia. Saber cuándo Obvio. entrar, saber cuándo salir, muy importante, etcétera. Yo Ahora soy mi... muy, perdón que te corto, No, yo no, no, continúa, Carlos. como muy integral. Es decir, yo soy una persona que le gusta mirar la parte macro. Es decir, una vez que tengo una tesis macro que me acompaña, miro dónde estoy en el ciclo. Me gusta mucho el estudio de los ciclos del mercado de criptomonedas. Y una vez que estudio el ciclo, miro el proyecto. Entonces, me analizo toda la parte del proyecto. Tengo una serie de variables que voy mirando. Y finalmente, meto análisis técnico. Es decir, claro, hay personas que miran únicamente ciertas variables y les va genial, pero yo, por ejemplo, no puedo hacer eso porque no me siento cómodo y como no me siento cómodo, prefiero no hacerlo. Entonces, entiendo lo que tú dices de en Twitter hay un montón de información y gente muy buena que tiene estrategias que son totalmente distintas a las mías y digo, wow, están ganando un montón de dinero, pero a mí no me van, es decir, no funciono con ellas. Claro, luego cada uno pues se tiene que amoldar. Ahora mismo, pues por ejemplo, hay gente que únicamente está sacando beneficio de los airdrops y ni siquiera está analizando un proyecto técnicamente ni fundamentalmente. Farmea un airdrop y recoge lo que ha estado cosechando. Luego hay gente que únicamente es analista técnico y tradea pues en el corto plazo. Hay gente que es más analista fundamental, por ejemplo. Es que hay de todo. Cada uno pues tiene que encontrar su sitio y ver a lo que mejor pues se adapte. Yo creo Hablando que un eso es poco, sí, importante, que tú te conozcas. Es decir, claro, que no te lo tomes a personal, pero que también que te conozcas y que tomes tiempo para ver cómo tú eres, es decir, qué tipo de emociones te afectan a ti. Por lo que tú dices, porque hay gente que farmea airdrops y les va genial, pero porque son profesionales de los airdrops y lo hacen muy bien. Y el que es analista técnico le va muy bien porque solamente está enfocado en eso y su perfil es ese. Yo creo que esta gente al final lo que hace es que masteriza mucho y saca mucha ventaja de sus fortalezas, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, esa parte es importante el que tú seas capaz de tener momentos contigo y de conocerte. sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Hablando un poco más de cripto, una pregunta que se hace muchísima gente es ¿cuál puede ser el tope de este ciclo? Carlos, ¿tú tienes la bola mágica? No tengo bola mágica, solo tengo estudio de ciclos. Entonces, en base al estudio de ciclos, podemos determinar un poco, oye, pues aproximadamente podría caer por aquí. Pero es muy complicado porque hay variables que siempre cambian los ciclos. En este caso tenemos la variable de Bitcoin convertido en reserva estratégica, en este caso puede ser de Estados Unidos y eso puede llevar un efecto arrastre muy importante, pero ciclos son ciclos.
Yo siempre os lo digo, el mercado sube y el mercado va a bajar. Ahora, ¿cuál puede ser un tope? Pues si nos ponemos un poco probabilísticamente hablando, pues dice, vale, doblamos en la capitalización del mercado anterior, que es algún valor lógico, 6 trillones. Vale, ¿cuánta dominancia tenía Bitcoin en aquel entonces? 40%. Pues 6 trillones, 40%, 2,4 trillones. Dice, bueno, se queda entre 120, 150 mil, ya tienes una referencia. A partir de ahí, yo soy muy de análisis técnico, entonces le meto análisis técnico, pero hay gente que eso le puede servir. Entonces, yo creo que lo que la gente tiene que entender es que no es, es imposible determinar un máximo. Lo que Mm, sí puedes hacer es tener ciertas probabilidades y ciertos cálculos matemáticos que te ayuden a ti a no salir perdiendo del mercado. qué bueno. Y respecto a lo que es el portfolio, esta pregunta me la pregunta mucha gente y ya que estoy aquí contigo voy a aprovechar y te la formulo a ti. Número de criptomonedas en portfolio. 5, 10, 3, 20. Y he visto portfolios de 30 y de 50 De criptomonedas. 50. Pero he Cuando visto hago real, real. Sí, sí, cuando hago consultorías, yo tengo una empresa hago asesoría, ¿no? Soy asesor financiero y las Qué hago. bueno. Y no hay un número óptimo de proyectos en un portafolio. Hay un número que es demasiado. ¿Cuánto es demasiado? Si tú eres una persona que trabaja, tiene un trabajo normal de 8 de la mañana a 7 de la tarde, lo que te va a ocurrir es que tú eres incapaz de darle seguimiento a más de 3, 4, 5 proyectos. Entonces, primero, número uno, tendríamos que vigilar el capital que tienes. Porque si tú tienes poco capital, sobrediversificar es un error. Porque cuanto más sobrediversifiques, imagínate, $1.000 y compras 10 proyectos, estás invirtiendo $100. Mm, El problema de eso es que $100, aunque te haga un por dos, para ti $200 no es suficiente beneficio como para estar cómodo y tomar beneficios. Entonces ahí te diría, bueno, si tienes $1.000, no sobrediversifiques tanto. Previo a eso, tu perfil. Oye, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Necesitamos saberlo. Pero si tu claro. perfil es un perfil decidido, el más arriesgado de todos, digamos, pues yo te diría, compra máximo tres proyectos, 300, 300, 300. Eso te da un margen de que si te hacen un por dos, prácticamente ya has multiplicado un 50% tu portafolio. Pero mirarlo siempre en porcentajes, porque mirar la cantidad de dinero no te va a ayudar, tú siempre quieres ganar más. Y luego si lo miras por porcentajes, te ayuda también a quitarle el valor, ¿no? Que tenemos ese pensamiento de que el Sí. dinero vale. Entonces, ¿cuál es el óptimo? Depende. Pero Los máximo, que puedas controlar, ¿no? Los proyectos a los que les puedas hacer seguimiento. y máximo te diría que 10. Con 10 activos ya tienes bastante para, vamos, para tener la cabeza loca. Uf, sí. A mí ahora mismo me costaría seguir 10 proyectos de cerca. Yo creo que estaría ahí cerca de mi límite. Porque claro, porque estoy ahora únicamente con esto. Pero si por ejemplo tuviese un trabajo de 8 horas al día, yo creo que 10 se me escaparían de las manos. Me tendría que quedar como máximo con 5 criptos. Claro, un tip que seguro tú lo usas es que tengas un Twitter donde tengas una lista y en esa lista incluyas las noticias de esos proyectos. Es decir, tú incluyes solamente las criptomonedas que hayas en tu portafolio, que son 10, 5, vale, las incluyes y de esta manera solamente miras esa lista y ves todas las noticias que están saliendo de esa lista o noticias relacionadas tipo pues CoinMarketCap, CoinGecko, y que puedan influir a ese proyecto. Al final eso te ayuda porque si trabajas solamente tienes que mirar una fuente de información. Es como, bueno, no tengo tanto que mirar. Oye, pues muy buen tip. Yo uno que daba mucho, que no está relacionado con esto, pero hablan, creo que han mencionado algún exchange y Coinbase, al menos en el anterior bullrun, cuando publicaba un tuit de hemos listado esta cripto, volaba esa criptomoneda nada más publicarlo. Ahora mismo no estoy muy pendiente de si funcionará igual o no en X, pero en el anterior bullrun sí que lo hacía, me activé la campanita de Coinbase y cada vez que me saltaba una alerta de se ha listado X token, iba corriendo a mirarlo y a realizar una pequeña compra. Eso era 100% especulativo, pero funcionaba bastante bien. Sigue funcionando. Ahora lo que pasa es que se ha rotado, ¿no? A las memes que han Algo acaparado las muchísima memes. atención. Y hay gente que es auténtica maestra y te dice, bueno, estoy investigando cuáles fueron las wallets que compraron 10 minutos antes del listado de este token, que lo listó Coinbase.
Entonces hacen un grupito de wallets y las tienen traqueadas. Entonces en cuanto empiezan a comprar otro token dicen, uy, vamos a ver si este... Eso ya es el paso previo a ya en la notificación, pero sigue funcionando, sí. A mí ya eso de los memes ya se me escapa de las manos. O sea, creo que no he tocado ningún meme este año. Y mira que ha sido el año de los memes, en 2024, pero he intentado estar lo más alejada posible. Entonces, claro, ¿algún meme, Carlos, que nos recomiendes? Eh, Mira, creo que los memes han variado, ¿no? Nosotros cuando empezamos en Cristo los memes eran como eso que nadie quería y todo el meme pues era como, bueno, donde la gente pensaba que se iba a hacer millonario. Creo que gracias a Murad se ha convertido en algo más. Murad creó una teoría bastante interesante y era que los memes en sí, bueno, eran como las altcoins, porque muchas de las altcoins, la mayoría de ellas no tienen ninguna utilidad, por mucho que nos quieran decir que la tienen. Sobre todo porque el valor no suele reflejar la utilidad del proyecto. Y también como fue el ciclo del Full Diluted Value, donde los tokens o los proyectos sacaban muy poquito token a la circulación. Y sin embargo, el Full Diluted Value era altísimo. Eso significaba que cuando los tokens se fuesen liberando, los Venture Capital iban a tirarle los tokens a la Mm, cara al retail. Pues eso lo que pasó fue que la gente empezó a tener una cultura de memes y ha sido y se ha puesto muy de moda la teoría del superciclo de memes. Entonces, yo no soy experto en memes, la verdad, a mí ha sido la narrativa que más me ha costado entrar porque también era bastante reacio y creo que eso es un problema que tenemos los que venimos de ciclos anteriores. sí, Pero hay gente muy buena en el sector y ya estoy aprendiendo bastante totalmente. sobre memes de culto. Entonces ahí tienes la Murad List, que él utiliza mucho una variable que es cómo diversificado está el supply, ¿no? Cómo diversificado está el top holders. Entonces ahí, por ejemplo, SPX la nombra mucho y es un meme que sale de la crítica al SP 500. Entonces su Ahí objetivo va. es conseguir los $69, 6.069 billones de capitalización. Entonces hay mucha gente detrás, mucha gente que lo apoya. Ahí por ahí tiene mucho sentido. Por ejemplo, está también GigaChap, que es el culto al meme hombre alfa, ¿no? Como venimos también de tanta crítica al hombre, el hombre últimamente es como siempre lo están machacando, bien por la parte de feminismo, bien por la parte de LGTBI, siempre es como que el hombre no sirve para nada. Pues ha salido una meme que es un culto a ese hombre Ahí alfa va. que se Esa sí que dedica a ni la había escuchado, ¿no? Pues ¿no? y tiene muy buen tokenomics. Y luego tienes algo que creo que ha llegado para quedarse, que nace como un meme, pero que en realidad tiene una utilidad muy importante y que va a ser un mercado billonario, que son los agentes de la inteligencia artificial. Nacen como memes, pero en realidad son pequeños trabajadores digitales que funcionan de forma autónoma y que tienen muchísimo potencial porque hacen tareas y automatizan tareas que nos llevarían horas hacerlas a nosotros. Interactúan entre ellos, se insultan, sea, es una auténtica locura lo que hay alrededor de las agentes de la inteligencia artificial y por ahí creo que Goat es como el más conocido, es como una Ese sí. cabra. Ese es de los pocos que han nombrado ahora mismo que he escuchado alguna vez y que le he echado un vistazo, pero los demás, yo es que en memes estoy súper perdida. Es normal, o sea, y te digo, al final los memes salen cada día y la mayoría de ellos mueren, o sea, la Mm. estadística es clara, muy pocos memes sobreviven. Ahora, si tú tienes la capacidad de analizar ciertas características y le das tiempo, es decir, oye, un meme, hay gente que es trader de memes y literalmente opera de 5.000 de capitalización a 15.000 o a 100.000. Es decir, la mayoría mueren en segundos. Y hay gente que no, que tiene un estudio, una base, una tesis y son auténticos especialistas y wow, te No, a asombra mí me el... parecen unos cracks. La gente que se dedica exclusivamente a cazar memes, me parecen unos cracks. Ojalá yo le dedicase más tiempo y aprendiera de ellos, pero ahora mismo yo escucho la palabra meme y salgo corriendo. Soy Yo súper soy más de reacia. utilidad. Me gusta mucho la parte de utilidad. Yo en los últimos años me he dedicado a dar formaciones sobre narrativas y, por ejemplo, a mí la narrativa que más me gusta en el sector es de PIN. Creo que es una narrativa que realmente aporta valor y utilidad a la vida, es decir, a Web 2, al sector tradicional, y que va a ser una revolución real para todo el sector cripto junto con el sector tradicional. Entonces, ahí hay proyectos interesantísimos. La diferencia con los memes, pues muchas de estos proyectos, la dificultad está en el modelo de incentivos que tienen, que es complicado asignar un equilibrio entre oferta y demanda. Y bueno, que van más despacito, ¿no? No es el típico proyecto donde tú inviertes y piensas que te vas a Claro. hacer millonario.
claro. Y ahora que me nombras esta narrativa, para finalizar el podcast, me encantaría conocer tu opinión. Estoy aprendiendo muchísimo de ti, Carlos. Voy a dejarles abajo todos tus enlaces de YouTube para que puedan contactarte y tener una asesoría contigo si lo desean. Tu perfil de LinkedIn, que me parece muy atractivo y muy interesante. Se lo dejaré todo abajo en la descripción para quien, oye, quien quiera conocerte mejor pueda hacerlo. ¿Qué tres narrativas crees que pueden o están teniendo potencial en este bullrun? Bueno, narrativas principales, inteligencia artificial. ¿Ok? Inteligencia artificial está dentro de PIN, ¿vale? Vale, es una narrativa que está dentro. Real World Asset, por moda, no por utilidad real, porque los verdaderos Real World Asset, como hablaba un día con Neira, es un chaval que aprendes muchísimo con él sobre este tipo Le de. sigo por X. Sí, pues un auténtico crack en tema de tokenización, de verdad que lo quiero felicitar porque él sabe tremendo sobre este tema. Y la de verdadera tokenización va sobre las stablecoin, ahí es donde va a haber una verdadera revolución. Pero ya por moda, muchos de estos tokens van a tirar. Entonces, Real World Asset y, y también memes. Son las tres narrativas más fuertes y sin duda donde yo me metería y performaría si quiero tener un portafolio ganador me iría a esas tres narrativas. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Carlos, por todo el valor que nos has aportado y por haber estado aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, se me ha hecho súper corto y nada, un placer. Muchas gracias, Carlos. Y a vosotros, familia, gracias también por habernos acompañado. Os recuerdo que os voy a dejar en la descripción todos los enlaces de las diferentes redes sociales de Carlos para que quien quiera contactarle pues lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Chao, chao. Chao.